Hace 3 semanas recibí un mensaje que no esperaba. Tengo miedo de olvidarme de quién soy, escribió Patricia. Tenía 52 años, trabajaba a media jornada, cuidaba de su jardín y de su familia, y de pronto las pequeñas certidumbres de su vida cotidiana empezaron a fallarle. Olvidaba la receta de un guiso que llevaba años cocinando. Perdía las llaves en el bolso, y una vez llegó a la librería sin recordar el nombre del libro que había ido a buscar. No hablaba de un diagnóstico formal, pero sí de una niebla que le robaba confianza. Aquella madrugada, mientras el resto de la casa dormía, me senté con una lámpara tenue y le respondí: no tienes por qué aceptar que esto sea tu nueva normalidad. Vamos a probar algo con paciencia y sentido común. Esa frase abrió lo que llamo mi experimento de apoyo cerebral. Una mezcla de tradición ancestral, evidencia científica emergente y hábitos sencillos de vida. Patricia no quería promesas ni soluciones mágicas. Quería herramientas que pudiera incorporar a su rutina sin dejar de lado su tratamiento médico, ni cambiar de forma abrupta sus medicamentos. Ese respeto por su seguridad marcó las reglas desde el principio: consultar con su médico, anotar cambios y ser paciente. Antes de contar lo que hicimos, déjame explicar por qué muchas personas, especialmente mujeres alrededor de la perimenopausia y la menopausia, y estudiantes sometidos a presión intensa, buscan soluciones naturales. Los cambios hormonales, el estrés prolongado, la falta de sueño y ciertas dietas pueden combinarse para reducir la claridad mental. La buena noticia es que, más allá del bombo mediático, existe una tradición muy antigua que ha usado plantas para sostener la memoria y la concentración, y en muchos casos la ciencia moderna ha empezado a validar esos usos con estudios en humanos, ensayos controlados o investigaciones farmacológicas. Eso no convierte ninguna planta en una cura, pero sí en una posible ayuda cuando se usan de forma responsable y como parte de un enfoque integral. Si conoces a alguien que está perdiendo claridad mental o que atraviesa un periodo estresante, una madre, una amiga o un estudiante que está quemando las horas con exámenes, comparte este vídeo con esa persona. A veces, una recomendación sencilla abre la puerta a cambios reales. Quiero también dejar una advertencia nítida. Si hay pérdida de memoria severa, cambios bruscos de personalidad, caídas frecuentes o signos neurológicos preocupantes, hay que consultar a un médico cuanto antes. Las plantas que voy a presentar pueden apoyar la función cognitiva en contextos leves o moderados y aportar bienestar, pero no sustituyen diagnósticos ni tratamientos médicos. Y si tomas medicación, especialmente anticoagulantes, antiepilépticos, hormonas o fármacos para la tensión, habla con tu profesional antes de introducir suplementos herbales. Empecemos con las primeras plantas de esta lista de 11 que, por tradición y por estudios, muestran potencial para mejorar la memoria y la concentración. Cada una la presento con una microhistoria, su posible mecanismo, formas prácticas de uso, dosis típicas reportadas y precauciones que conviene tener en cuenta. Recuerda: paciencia y constancia. Romero, Rosmarinus officinalis. El romero ha sido compañero de la memoria en las tradiciones mediterráneas durante siglos. Los griegos lo asociaban con la mente. En muchas culturas europeas se usaba en ritos de recuerdo y en coronas de estudio. Hoy sabemos que su aroma no es solo evocador. Compuestos como el ácido rosmarínico y el carnosol actúan como antioxidantes y moduladores de la inflamación. Y el olor del romero parece activar regiones cerebrales asociadas al recuerdo y la atención. En estudios de laboratorio y en algunos ensayos pequeños en humanos, la exposición a su aroma mejoró pruebas de memoria a corto plazo y la sensación de alerta. ¿Cómo usarlo? En la práctica cotidiana, a mí me gusta sugerir 3 vías. Tener una planta en maceta en la mesa de estudio o trabajo para permitir el contacto visual y olfativo. Preparar un té con una cucharadita de hojas secas por taza. Dejar infusionar 5-7 minutos. O usar aceite esencial en un difusor. 2-3 gotas en un poco de agua para una sesión breve de aromaterapia. El efecto del aroma es inmediato en cuanto a alerta. Para notar cambios más estables en memoria, puede ser útil integrar el romero regularmente durante semanas. Como dosis típicas reportadas, el té 1 o 2 tazas al día, o la exposición aromática diaria, suelen ser las prácticas más comunes en estudios y en uso tradicional. Pero consulta con un profesional.
especialmente si tomas medicamentos o tienes presión arterial elevada. Precauciones. En general el romero es bien tolerado cuando se usa en gastronomía o en infusiones moderadas. En aceite esencial es potente y no debe aplicarse puro sobre la piel. Evita su uso en embarazadas en forma concentrada y consulta si tienes epilepsia o antecedentes convulsivos, pues en dosis altas algunos extractos pueden ser estimulantes. Menta piperita. Menta X piperita. La menta es la planta del despertar. Su olor mentolado produce una sensación de frescura y alerta que cientos de estudiantes reconocen. Oler hojas de menta antes de un examen, o tomar una taza de té frío, puede reducir la sensación de fatiga y mejorar la atención a corto plazo. El mentol actúa sobre receptores sensoriales y tiene efectos estimulantes suaves, que se traducen en mayor claridad momentánea. Formas de uso prácticas. Masticar una hoja fresca, preparar té de hojas, una cucharadita por taza, infusionar 5 minutos, o usar aceite esencial en inhalaciones breves, una gota en la palma, y oler. También hay estudios que sugieren que la menta en el ambiente, por ejemplo en un difusor en la sala de estudio, puede ayudar a mantener la atención. Los efectos de la menta son mayormente inmediatos. No es una planta que restruela cambios neurológicos a largo plazo, pero sí es excelente como herramienta puntual para momentos de concentración. Precauciones. Evita el uso de menta en recién nacidos por el riesgo de espasmo de vías aéreas. En adultos suele ser segura, aunque los aceites esenciales pueden irritar la piel o las mucosas si se aplican puros. Si tienes reflujo gastroesofágico, consulta al médico, porque en algunas personas la menta puede relajar el esfínter esofágico y empeorar síntomas. Ginkgo biloba. Ginkgo biloba. El ginkgo es una de las plantas más estudiadas en relación con la cognición. Originario de China y con un linaje que parece pertenecer a otra era, se ha usado tradicionalmente para mejorar la memoria y la circulación. Los extractos estandarizados de ginkgo actúan aumentando el flujo sanguíneo cerebral y ofreciendo propiedades antioxidantes. En algunos ensayos con personas que presentan deterioro cognitivo leve, se observaron mejoras modestas en ciertos tipos de memoria y en velocidad de procesamiento. Es importante subrayar que los resultados varían y que los beneficios son, con frecuencia, acumulativos tras semanas de uso. ¿Cómo usarlo? En la práctica clínica y en los ensayos suele usarse extracto estandarizado, con presentaciones que varían. Dosis típicas reportadas en estudios oscilan entre 120 y 240 miligramos al día de extracto estandarizado. Siempre consultar con tu médico antes de empezar. La sensación de mejora no es inmediata. En general, se necesitan varias semanas de toma regular para evaluar respuesta. Precauciones críticas. El ginkgo puede interactuar con anticoagulantes y aumentar el riesgo de sangrado. Si tomas fármacos para la coagulación o tienes programada una intervención quirúrgica, debes evitarlo o consultarlo con el equipo sanitario. También conviene señalar que, aunque hay datos clínicos, la evidencia no lo posiciona como tratamiento para enfermedades neurodegenerativas avanzadas. Su papel es el de un apoyo en contextos concretos y bajo supervisión. Bacopa monieri. Bacopa monieri. Conocida en la medicina tradicional india, ayurveda, como Brahmi, la bacopa es una planta que ha cobrado mucho interés por su potencial para mejorar la memoria a largo plazo. Se le atribuyen efectos sobre la plasticidad neuronal. Ciertos compuestos llamados bacósidos parecen favorecer el crecimiento de conexiones entre neuronas y la estabilidad de los circuitos implicados en el aprendizaje. Los ensayos en humanos sugieren que, con el uso continuado, se observan mejoras en tareas de memoria y aprendizaje verbal. Formas de uso y dosis. La bacopa se administra habitualmente en forma de extracto estandarizado. Las dosis típicas reportadas en ensayos oscilan entre 300 y 450 mg diarios de extracto estandarizado, que contiene un porcentaje definido de bacósidos. Un matiz práctico. La bacopa suele recomendarse tomada con una grasa, un poco de yogur o una cucharadita de aceite, porque sus compuestos son liposolubles, y así la absorción mejora. Importante. Sus efectos son acumulativos. Muchos estudios documentan beneficios después de 8-12 semanas de uso continuo. Precauciones y efectos. La bacopa puede causar molestias digestivas en algunas personas, náuseas o malestar intestinal leves al inicio. Evita su combinación sin control con sedantes potentes y consulta si tomas otros suplementos o fármacos. Como siempre,
Las dosis citadas son orientativas y conviene contrastarlas con la opinión de un profesional. Rhodiola rosea. Rhodiola rosea. Hecho curioso. Si preguntas a estudiantes de medicina cuál es su aliado herbal en periodos de exámenes, muchos mencionan la rhodiola. Se trata de un adaptógeno, una categoría de plantas que ayudan al organismo a manejar el estrés y la fatiga. Rhodiola se ha usado tradicionalmente en climas fríos de Eurasia, para mejorar la resistencia física y mental. Estudios modernos sugieren que puede reducir la fatiga mental, mejorar la atención sostenida y ayudar a recuperar el rendimiento tras periodos de estrés. Uso práctico. Preferiblemente como extracto estandarizado, tomado por la mañana para evitar interferir con el sueño. Dosis típicas reportadas en la literatura varían, pero muchas preparaciones sitúan dosis entre 200 y 400 miligramos al día. Algunas presentaciones alcanzan hasta 600 miligramos en contextos de fatiga intensa, siempre bajo supervisión. Los efectos sobre la sensación de energía y concentración pueden notarse en pocos días en algunos individuos, aunque la respuesta óptima suele consolidarse con el uso continuado durante semanas. Precauciones. La rhodiola puede ser estimulante en algunas personas, y no es adecuada para quienes tienen trastornos de ansiedad no controlados, sin orientación profesional. Evita tomarla tarde por la tarde, para no interferir con el sueño. Si tomas antidepresivos u otros psicofármacos, consulta al especialista por posibles interacciones. Al terminar la semana 2 del experimento con Patricia, habíamos introducido romero en su mesa de estudio. 2 tazas de menta al día los días de mayor carga. Un extracto de ginkgo prescrito y supervisado por su médico. Bacopa por la noche y rhodiola por la mañana. No era un cóctel improvisado. Cada paso fue conversado, y mantuvimos un registro diario para anotar memoria, ánimo y sueño. Lo que buscábamos con esa combinación era atacar la confusión desde varios ángulos. Aroma y alerta inmediata, romero, menta, mejora del flujo y protección antioxidante. Ginkgo, pino en lo que verás más adelante. Plasticidad y memoria a largo plazo, bacopa. Y manejo del estrés y la fatiga, rhodiola, ashwagandha en su momento. Patricia empezó a notar pequeñas victorias. Recordó el nombre de una vieja amiga durante una conversación. Dejó de sentir la urgencia de buscar la palabra cuando hablaba. Y dijo que las mañanas, con una inhalación de romero y una cucharada de menta en infusión, se sentían menos confusas. Es importante subrayar que estos cambios fueron graduales y modestos. No fue un despertar milagroso en 24 horas, pero sí un primer retorno de confianza. Aún así, había preguntas abiertas. ¿Cuánto de esto se debía al efecto placebo del cuidado y la atención extra? ¿Qué combinación sería la más segura y sostenible a largo plazo? ¿Qué plantas son más adecuadas para quien tiene problemas de sueño frente a quien tiene más problema de falta de energía? Mientras lo pensaba, recibí mensajes de varias amigas y oyentes que me preguntaban, ¿y la planta que mi abuela usaba en la alacena? ¿O qué tomar si estoy estudiando medicina y tengo 3 exámenes al mes? Por eso en esta lista he dejado para el punto 5, una planta con fama entre estudiantes. Esa que mencioné en el título y que muchos de ustedes ya intuyen. Su efecto es útil en contextos académicos, pero también tiene límites y contraindicaciones que hay que conocer. En la práctica cotidiana, además de las plantas, implementamos pequeñas rutinas que potencian sus efectos. Horas de sueño regulares. Paseos cortos al aire libre para oxigenar la sangre y estimular la neuroplasticidad. Comidas con fuentes de grasas saludables para mejorar la absorción de ciertos compuestos herbales y ejercicios de memoria simples. Leer en voz alta, repetir listas, explicar en voz alta lo aprendido, que funcionan como gimnasio para las conexiones sinápticas. Las plantas ayudan, pero el cerebro responde mejor cuando recibe señales consistentes: descanso, nutrición y activación mental. Antes de proseguir con la lista, conviene aclarar algo sobre las dosis y la calidad. Los estudios a menudo usan extractos estandarizados, es decir, preparaciones que garantizan un porcentaje concreto del compuesto activo. En el mercado encontrarás desde tés caseros hasta suplementos con etiquetas técnicas. Si decides ir por un suplemento, busca productos de fabricantes reconocidos, con un estándar conocido y etiquetado claro. Y, de nuevo, comunica siempre al profesional de salud los suplementos que tomas, porque algunos pueden potenciar o inhibir efectos de medicamentos. Volvamos a las plantas. Tras rhodiola, hay otras que introdujimos en el plan de Patricia, y que son habituales en protocolos de apoyo cognitivo. Salvia, ginseng,
ashwagandha, extracto de corteza de pino marítimo, gotu kola y té verde. Cada una aporta matices distintos. La salvia tiene acción sobre la acetilcolina, el ginseng y la ashwagandha actúan como adaptógenos con efectos sobre energía y manejo del cortisol. El extracto de corteza de pino aporta antioxidantes oligoméricos que protegen las células, la gotu kola favorece factores de crecimiento neuronal, y el té verde ofrece una sinergia de L-teanina y cafeína para concentración sin sobresalto. A medida que Patricia avanzaba, yo iba ajustando la secuencia. Algunas plantas funcionan mejor por la mañana, otras por la noche. Algunas conviene tomarlas con comida y otras con el estómago vacío. Este tipo de matices marca la diferencia entre una experiencia cómoda y una que provoca efectos secundarios evitables. A la tercera semana, hubo un momento que aún hoy recuerdo con claridad. Patricia me envió una foto de su mesa de desayuno. En ella, además de la taza de té, aparecía un pequeño cuaderno con la palabra memoria, escrita en la portada, y una planta de romero en una maceta al lado. Me escribió: hoy no tuve miedo. Recordé la lista de la compra sin apuntarlo, y recordé la broma que mi hija me hizo ayer. No era una recuperación total, ni mucho menos una prueba científica, pero sí una señal de que las herramientas elegidas estaban funcionando como un conjunto coherente. Sin embargo, por muy motivadores que fueran estos cambios, sabíamos que faltaban piezas por evaluar. La seguridad a largo plazo de ciertos suplementos, la interacción entre varios extractos, y la respuesta individual variable. Para eso, la estrategia fue simple y prudente. Introducir elementos de uno en uno, documentar respuestas, mantener comunicación con el médico, y priorizar los hábitos de sueño y alimentación. A partir de aquí, la historia de Patricia y el detalle de las otras plantas que completan la lista se vuelven esenciales, porque cada una tiene su propia historia, su modo de empleo y sus reservas. Algunas son ideales si necesitas alerta inmediata sin nerviosismo. Otras son mejores para construir memoria a largo plazo. Unas más ayudan a la circulación cerebral y otras protegen las células del estrés oxidativo. Y elegir bien depende de tu situación. ¿Estás estudiando para exámenes? ¿Te cuesta dormir y la ansiedad te roba la concentración? ¿Usas anticoagulantes o estás en embarazo? La respuesta no es universal. Antes de seguir con la descripción de las plantas restantes, quiero que imagines tu propio pequeño experimento. Una planta en tu mesa, un registro simple en un cuaderno, y la determinación de hablar con tu médico antes de empezar cualquier suplemento. Esa combinación de curiosidad responsable y constancia es la que permitió a Patricia recuperar orgullo y cierta calma. Y aun con eso, quedaban retos por resolver. ¿Cómo ajustar dosis? ¿Cómo combinar algunas plantas que pueden interactuar? ¿Y qué hacer cuando el progreso se estanca? A continuación continúo detallando las plantas que faltan en la lista y cómo evaluarlas en un plan personal. Pero antes de seguir, recuerda, ningún remedio herbal debe sustituir un diagnóstico médico ni la medicación prescrita. Las plantas son herramientas de apoyo, no sustitutas, y con esa precaución firmemente instalada, avancemos para conocer la salvia, el ginseng, la ashwagandha y las otras aliadas que completan este enfoque integral. Salvia officinalis, la salvia de toda la vida, fue la siguiente en entrar con cuidado en el plan de Patricia. Recuerdo que mi tía Marcela, que siempre guardaba remedios en tarros de cristal, decía que la salvia clarificaba la palabra, y esa imagen me ayudó a explicarla a Patricia. No como una varita mágica, sino como un pequeño empujón a los circuitos que nos permiten recuperar fluidez al hablar y al recordar nombres. Desde la medicina tradicional europea hasta estudios modernos, la salvia ha mostrado capacidad para influir en la acetilcolina, un neurotransmisor clave para la memoria y la atención. En términos sencillos, la salvia parece ralentizar la limpieza de acetilcolina en la sinapsis, lo que facilita que la señal llegue y permanezca el tiempo suficiente para formar recuerdos cortos y mantener la atención. En la práctica, la salvia funciona muy bien en forma de infusión. Una cucharadita de hojas secas por taza y 5 a 7 minutos de reposo, 1 o 2 veces al día como uso tradicional. También existen extractos estandarizados y preparados sublinguales que se han estudiado para efectos cognitivos en dosis que varían según la formulación. Cuando se usan extractos, las comparaciones en la literatura suelen referirse a presentaciones específicas, por eso insisto. Dosis típicas reportadas y consulta profesional. Para efectos inmediatos en el habla o la atención,
Una taza de té antes de una actividad que requiera concentración puede ser útil. Para ver cambios sostenidos conviene la toma regular durante semanas. Las precauciones con la salvia son claras. En dosis muy altas o con ciertos extractos concentrados, puede aumentar el riesgo de convulsiones en personas con epilepsia. Así que está contraindicada en esos casos. Además, si estás embarazada o lactando, hay que evitar preparaciones concentradas sin supervisión. En términos de interacciones, aunque la salvia no suele ser la que más preocupa, siempre que haya medicación neurológica de por medio conviene revisar con el médico. Panax ginseng, el ginseng asiático, es otra planta con historia milenaria que entró con respeto en el protocolo. Mi hermana, enfermera, me contó que varios médicos de la planta discrepan sobre su uso crónico, pero coinciden en que, bien dosificado y ciclado, puede ofrecer un soporte global de energía y resistencia mental. Sus compuestos activos, los ginsenócidos, parecen modular sistemas de alerta y de estrés, favoreciendo una sensación de energía elegante. No el empujón brusco de un café, sino una mayor capacidad sostenida para afrontar tareas complejas. En cuanto a formas de uso, el ginseng se toma principalmente en extracto estandarizado. Las dosis típicas reportadas, en estudios, oscilan entre 200 y 400 miligramos al día de extracto, aunque existen protocolos clínicos con variaciones. Una práctica habitual es ciclar su uso. Periodos continuos de 3 a 12 semanas, seguidos de descansos para evitar tolerancia o efectos adversos. Por eso recomiendo empezar con la dosis más baja efectiva y valorar la respuesta. Para estudiantes que necesitan un empujón durante épocas concretas, el ginseng puede ser útil en pequeñas ventanas de uso controlado. Precauciones específicas. El ginseng puede elevar la presión arterial en personas sensibles y, en ocasiones, causar insomnio si se toma demasiado tarde. Si estás tomando antihipertensivos o antidepresivos, conversa con tu médico. También es importante recordar que los suplementos de ginseng difieren mucho en calidad, por lo que elegir un producto estandarizado de buena reputación es esencial. Ashwagandha, Withania somnifera, fue, para muchas de las mujeres en mi comunidad, un alivio cuando el cortisol era un actor demasiado protagonista en su vida. En el caso de Patricia, que mostraba noches interrumpidas y una sensación de marea emocional que le restaba claridad diurna, la ashwagandha ayudó a bajar la intensidad del estrés y a mejorar la calidad del sueño. Desde la perspectiva bioquímica, la ashwagandha actúa como adaptógeno, modula la respuesta al estrés, influye en ejes hormonales relacionados con el cortisol, y puede tener efectos indirectos sobre la memoria, al mejorar el descanso y reducir la ansiedad. La forma más estudiada es el extracto estandarizado. Dosis típicas reportadas para efectos sobre el estrés y el sueño rondan los 300-600 miligramos al día de extracto estandarizado. En el plan de Patricia la introdujimos por la noche, con comida, y notamos mejoras en la conciliación del sueño en pocas semanas. Sin embargo, aquí las advertencias son importantes. La ashwagandha se evita en embarazo y lactancia, y no es la mejor opción para personas con enfermedades autoinmunes sin supervisión médica, porque puede modular el sistema inmune. Si estás en tratamiento inmunosupresor, debes consultar con tu especialista antes de probarla. El extracto de corteza de pino marítimo francés, conocido en algunos contextos comerciales como pycnogenol y en la literatura como extracto de corteza de Pinus pinaster, fue una sorpresa positiva en el protocolo de Patricia. Es rico en compuestos oligoméricos proantocianidínicos, OPCs, que actúan como potentes antioxidantes y tienen efectos favorables sobre la microcirculación. En palabras sencillas, ayudan a proteger las células del estrés oxidativo y favorecen que la sangre fluya con más facilidad por los capilares cerebrales, lo que puede traducirse en mejor oxigenación y nutrición neuronal. En la práctica, los extractos estandarizados de pino se usan en cápsulas, y las dosis típicas reportadas en estudios de soporte circulatorio oscilan entre 50 y 150 miligramos al día, dependiendo de la estandarización. En el caso de Patricia, combinamos una toma moderada de pino con ginkgo bajo supervisión médica. La idea era sumar efectos circulatorios y antioxidantes sin multiplicar riesgos. Una regla prudente: cuando se mezclan suplementos que afectan la coagulación o la circulación, hay que revisar la medicación concomitante, porque tanto el ginkgo como algunos extractos de pino pueden interactuar con anticoagulantes. Gotu kola, centella asiática,
La centella es una planta con presencia muy antigua en la medicina ayurvédica y en tradiciones del sudeste asiático. Claudia, que da clase en la universidad y siempre ha sido curiosa con remedios tradicionales, me contó que usaba gotu kola en periodos largos de lectura intensiva. La centella parece fomentar factores neurotróficos, es decir, sustancias que ayudan al cerebro a regenerar y mantener conexiones. Además, tiene efectos ansiolíticos suaves que pueden ser útiles cuando la ansiedad consume recursos cognitivos. En cuanto a uso, la gotu kola aparece en forma de té, tintura o extracto en cápsulas. Las dosis típicas reportadas para extractos varían ampliamente según la estandarización, pero muchas formulaciones de uso tradicional equivalen a 250-500 mg diarios de extracto. Algunas preparaciones con mayor contenido en asiaticócidos pueden ajustarse más específicamente. Un consejo práctico. Si la tomas en té, combina la práctica con hábitos que refuercen la relajación. Una pausa corta, respiraciones profundas. Y observa si la sensación de calma se traduce en mejor concentración posterior. Las principales precauciones con la gotu kola son la posible fotosensibilidad y, en usos prolongados o con extractos potentes, la necesidad de vigilar la función hepática en personas con problemas hepáticos. Si tienes historial de enfermedad hepática o tomas fármacos que afectan el hígado, habla con tu médico antes de incorporar gotu kola en tu rutina. Té verde, Camellia sinensis. Es una compañera habitual en mis mañanas y en las de muchos estudiantes. Su aporte clave al apoyo cognitivo está en la sinergia entre L-teanina y la cafeína. Una combinación que puede mejorar la atención sostenida y la capacidad de concentración con menos nerviosismo que la cafeína sola. Además de la presencia de EGCG, un compuesto antioxidante con potencial neuroprotector. El matcha, que es la hoja entera molida, ofrece una forma más concentrada de estos compuestos, y por eso aparece con fuerza entre quienes buscan rendimiento cognitivo sin los picos y valles del café. En la práctica cotidiana, 1 o 2 tazas de té verde al día son una buena referencia para la mayoría de adultos. El matcha puede tomarse en raciones pequeñas, por ejemplo, una cucharadita disuelta en agua o leche vegetal. Si prefieres el enfoque de suplemento, algunas preparaciones combinan L-teanina pura, 50-100 mg, con una porción moderada de cafeína para lograr ese efecto sin ansiedad. Recuerda que la cafeína tiene límites y efectos individuales. Si eres sensible a ella, reduce la cantidad o evita el té verde por la tarde para no interferir con el sueño. Precauciones con el té verde incluyen posibles interacciones con anticoagulantes y con algunos fármacos metabolizados por el hígado. Además, consumos muy altos de extractos concentrados de té verde han sido asociados con afectación hepática en casos aislados, por lo que es prudente no exceder las recomendaciones de los fabricantes y consultar si hay tratamientos farmacológicos en curso. Después de introducir estas plantas con el cuidado que ya conoces, una a una, registrando efectos y chequeando con el médico, llegó el momento de hablar de combinaciones, tiempos y estrategias prácticas. Uno de los aprendizajes más claros de mi trabajo con Patricia y con otras personas es que no existe una receta única válida para todos. En lugar de eso, propongo 3 mapas de inicio según el problema principal: fatiga, agotamiento mental, déficit de atención puntual y construcción de memoria a largo plazo. Si lo que predomina es la fatiga mental y la falta de energía, una pauta razonable en términos prácticos puede ser: rodiola por la mañana para sostener la energía, Panax ginseng ciclado en momentos puntuales para picos de exigencia, y pino marítimo o ginkgo como soporte circulatorio. Para déficit de atención puntual, por ejemplo exámenes o jornadas largas de estudio, la menta para alertas inmediatas y el té verde por la sinergia L-teanina-cafeína. La salvia puede incorporarse en forma de té antes de una presentación oral. Para construir memoria a largo plazo, la bacopa es la estrella. Combinar bacopa nocturna con una buena rutina de sueño y con alimentación que incluya grasas saludables mejora la absorción y los resultados acumulativos. Un principio práctico que insisto siempre: empieza con una sola planta nueva durante 2 o 3 semanas, antes de añadir otra. Así se minimiza el riesgo y se puede atribuir cualquier cambio a una intervención concreta. Lleva un cuaderno simple en el que anotes: ¿qué tomaste? Hora. Dosis aproximada. ¿Cómo dormiste? Y cómo notaste la memoria y el ánimo al día siguiente.
Ese registro es oro puro para ajustar y para comunicar a tu médico. Hablemos ahora de seguridad y combinaciones a evitar. No mezcles múltiples plantas que potencien el riesgo de sangrado si estás tomando anticoagulantes. Ginkgo y ciertos extractos de corteza de pino pueden sumar efectos en la coagulación. Evita salvia en concentraciones elevadas si tienes epilepsia. No introduzcas ashwagandha si estás embarazada o tienes una enfermedad autoinmune sin supervisión especializada. Ten cuidado con los suplementos de té verde muy concentrados si hay problemas hepáticos o si estás tomando medicamentos que afectan el metabolismo hepático. Y si tomas antidepresivos, antiepilépticos, antitrombóticos o inmunosupresores, la norma es siempre consultar antes de añadir cualquier suplemento herbal. La calidad del producto es otro factor que no se negocia. En el mercado hay desde tés de confianza hasta suplementos con etiquetas imprecisas. Busca marcas que ofrezcan estandarización del compuesto activo. Por ejemplo, porcentaje de bacósidos en bacopa o ginsenósidos en ginseng, certificados de análisis y una cadena clara de producción. Si optas por aceites esenciales para aromaterapia, compra siempre versiones para uso terapéutico y aprende a diluir correctamente. Los aceites puros pueden ser irritantes o tóxicos si se aplican directamente sobre la piel. También es útil pensar en formas de consumo prácticas para incorporar las plantas sin que supongan una carga extra. Algunas ideas sencillas que a mí me funcionan y que sugería Patricia. Tener una maceta de romero en la mesa. Preparar una jarra de té de menta para las sesiones largas de estudio. Y cuando toca concentración intensa, usar una pequeña inhalación de aceite esencial de menta en la palma para un empujón inmediato. Para la bacopa prefiero cápsulas estandarizadas que se tomen por la noche con un yogur. La pino la usamos en cápsulas de mañana. La ashwagandha en una toma nocturna moderada. El ritmo y el tiempo. Muchas de estas plantas necesitan paciencia. Para notar cambios en la memoria consolidada, como con la bacopa, hablamos de 8 o 12 semanas en estudios. Para mejoras en la sensación de alerta, como con romero o menta, el efecto es inmediato pero temporal. Rhodiola y ashwagandha pueden producir cambios en días a semanas en la percepción de fatiga y sueño. El ginkgo o el extracto de pino, como soporte vascular, requieren algunas semanas para mostrar beneficios acumulativos. Esto es clave para no abandonar una pauta prematuramente ni, por el contrario, atribuir una mejoría exclusivamente a la planta sin considerar el conjunto de hábitos que la acompañan. La interacción con el estilo de vida no puede subestimarse. Ninguna planta hace su trabajo en una persona que duerme 2 horas menos de lo necesario o que vive en estrés crónico sin pausas. Por eso el plan de Patricia combinó intervenciones herbales con higiene del sueño. Horario regular para acostarse, reducción de pantallas 1 hora antes de dormir, paseos cortos al aire libre para oxigenar y activar la neuroplasticidad, ejercicios de memoria que ejercitan las redes neuronales, repasar en voz alta, explicar conceptos a otra persona, usar fichas. Y una alimentación con grasas saludables, frutas, verduras y un aporte proteico equilibrado. El ejercicio moderado, incluso caminar 30 minutos al día, se ha mostrado en múltiples estudios como uno de los mejores aliados para la memoria. Una pregunta que me hacen mucho es cómo ajustar estas pautas si ya se toman fármacos. Mi respuesta siempre es la misma: no improvises. Si tomas anticoagulantes, habla con el equipo que te controla la coagulación antes de introducir ginkgo o pino. Si tienes epilepsia, evita extractos de salvia concentrados. Si estás embarazada o en periodo de lactancia, muchas plantas se descartan por precaución, incluidas ashwagandha y algunas formulaciones de ginseng. Y si estás en tratamiento por depresión o ansiedad con medicación, consulta antes de añadir rhodiola o suplementos que puedan interactuar. Volvamos por un momento a Patricia, porque su caso ilustra algo que digo en todas las charlas. El efecto real no provino solo de las plantas, sino de la suma de atención, cuidado y un enfoque metódico. Tras introducir la salvia y la ashwagandha con las pautas que ya hemos descrito, su sueño mejoró algo más, y su capacidad para recuperar palabras en conversaciones siguió consolidándose. No fue una línea recta. Hubo días de retroceso y momentos en los que, por ejemplo, una comida abundante o una noche mala hacían que la niebla regresara por unas horas. Lo vital fue que ella empezó a sentir que tenía herramientas y un plan para recuperar control sobre su vida. Hay también decisiones prácticas que conviene plantear antes de empezar. ¿Quieres cultivar tú algunas plantas?
Muchos me preguntan si conviene tener un pequeño huerto de romero y menta. Mi experiencia es que cultivar te da una ventaja doble: acceso inmediato a la planta fresca y la sensación terapéutica de cuidarla. Para romero y menta no es difícil. Macetas con buen drenaje, riego moderado y sol directo para el romero. La menta es más resistente y a veces invasiva, así que mejor en maceta. Para gotu kola, que prefiere condiciones más húmedas y semisombra, la maceta es una buena opción. Si no puedes cultivar, busca proveedores locales de confianza o tiendas especializadas que garanticen calidad. Un tema del que no hablé todavía y que me preguntaron muchos de ustedes en mensajes fue la cuestión de la acumulación y la interrupción. ¿Cuándo parar? ¿Cuándo seguir? Mi recomendación basada en la práctica clínica y la literatura es clara. Evalúa cada 3 a 4 meses. Si algo te ayuda y no causa efectos adversos, puede mantenerse con revisiones médicas periódicas. Para suplementos estimulantes o adaptógenos como el ginseng, ciclar su uso suele ser prudente para evitar tolerancia. Para plantas de uso más puntual como la menta o el romero en aromaterapia, úsalas según necesidad. También hay momentos en los que hay que buscar atención urgente: pérdida de memoria súbita, desorientación, cambios importantes de personalidad, caídas inexplicables, convulsiones o cualquier síntoma neurológico agudo. Esos signos requieren evaluación médica inmediata, y no son momentos para experimentar con remedios caseros. Las plantas que describo son herramientas de apoyo para personas con niebla mental leve, déficit de atención por estrés, o para quienes buscan optimizar su capacidad cognitiva. No son tratamientos para emergencias ni para enfermedades neurológicas avanzadas. Quiero compartir unas recetas prácticas y sencillas que muchos han encontrado cómodas para incorporar estas plantas sin complicarse la vida. Un ritual de estudio que propongo combina aroma y nutrición. Una taza grande de té verde suave al inicio de la sesión, o un pequeño bol de matcha diluido si prefieres la versión concentrada. Un frasco con hojas de romero fresco en el escritorio para inhalar de vez en cuando, y una bolsita de menta para sorber cuando llega la fatiga. Para el apoyo nocturno y de memoria a largo plazo, bacopa en cápsula con un yogur o una cucharada de aceite de oliva, y una toma de ashwagandha por la noche si hay problemas de sueño. Esta combinación no es universal. Es una plantilla que puedes ajustar en función de tu respuesta. Sobre la evidencia. En este guión menciono estudios y experiencias de uso tradicional como marco, pero insisto en que la literatura varía en calidad y que muchos trabajos necesitan replicación. Cuando hablo de efectos sugeridos o reportados, me refiero a un cuerpo acumulado de ensayos pequeños, algunos ensayos controlados y estudios farmacológicos que respaldan los mecanismos propuestos. Por eso, al final, la recomendación es siempre pragmática: prueba con método, registra y consulta. Llego ahora a la síntesis que prometí a Patricia la primera noche en que nos sentamos. Las plantas pueden ser aliadas, pero el progreso requiere 3 elementos simultáneos. Primero, una intervención herbal sensata, empezando por una planta y con dosis típicas reportadas ajustadas a la persona y supervisadas. Segundo, hábitos de vida sólidos: sueño, ejercicio, nutrición y estimulación cognitiva. Tercero, seguimiento médico y registro que permitan ajustar, detener o combinar según resultados y seguridad. Para muchos esto suena a trabajo, lo es, pero es trabajo con retorno en calidad de vida. ¿Qué hice al final con Patricia? Le propuse un plan de 3 meses, continuar bacopa y pino marítimo como base para protección y plasticidad neuronal, mantener rodiola por la mañana en periodos de mayor demanda, y usar salvia y menta de manera puntual para presentaciones y momentos de atención. Revisamos con su médico la conveniencia del jingo y la compatibilidad con sus analíticas. Ajustamos dosis y fijamos controles. Al cabo de 8 semanas los progresos eran claros en su cuaderno personal. Más confianza en conversaciones, menos búsquedas desesperadas de palabras, mejor sueño y, sobre todo, una sensación de agencia sobre su memoria. Ella no recuperó todo lo que había perdido, y nunca quería que prometiera eso, pero sí recuperó una parte importante de su día a día, y la tranquilidad de saber que podía manejar la situación con herramientas prudentes. Antes de cerrar, unas recomendaciones prácticas, que resumo para quien está pensando en emprender su propio camino. Empieza con un objetivo concreto.
ejemplo, mejorar la fluidez verbal o soportar mejor un mes de exámenes. Elige una o dos plantas acorde a ese objetivo, apunta en un cuaderno los cambios semana a semana, informa a tu médico y prioriza la calidad del producto. Si en algún momento notas efectos adversos, sangrados, palpitaciones, erupciones, dolor abdominal persistente, confusión nueva, suspende y consulta. Y recuerda que todas estas plantas, pese a su potencial, funcionan mejor en comunidades donde hay apoyo social, rutinas y la posibilidad de descansar. Para terminar, vuelvo a la imagen que abría esta conversación. La foto de la mesa de Patricia con su romero en maceta, y el cuaderno donde escribió Memoria. 3 meses después, aquel cuaderno tenía entradas que hablaban de pequeños triunfos. Recordar un nombre, completar una receta sin mirar, escuchar un chiste y reír sin buscar palabras. Esas victorias cotidianas fueron su verdadera recompensa. Ella me dijo algo que guardo. No busqué un milagro, busqué consistencia y compañía. Las plantas me dieron eso, junto con la certeza de que no estaba sola en el proceso. Esa frase resume la filosofía que he intentado transmitir en este vídeo. Las 11 plantas milagrosas del título son milagrosas en el sentido humano, no en el sentido de promesa absoluta. Su potencial se realiza cuando las incorporamos con paciencia, evidencia y responsabilidad. Si te interesa probar alguna de estas plantas, elige bien, empieza despacio y habla con tu profesional de confianza. Y si te ha surgido alguna duda específica, por ejemplo, combinación con una medicación, o cómo iniciar un soporte para el sueño, escribe en los comentarios. Cuéntame qué situación te moviliza y qué planta te interesa probar. Me encantará leer vuestras experiencias y saber si la historia de Patricia resuena con la vuestra. Comparte este vídeo con una madre, una hermana, una amiga o un estudiante que esté atravesando un periodo de niebla mental. A veces, una recomendación bien informada es el primer paso para recuperar claridad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Cuida tu mente con curiosidad y prudencia. Es el regalo que te permite vivir y recordar lo que verdaderamente importa.